Bien, estamos con el intendente de Frailes Beltrán, Mariano Cominelli, un poco para saber cómo están viendo desde las intendencias esta nueva etapa que empieza el país, donde parece que plata no hay. No es ninguna, por lo menos en mi caso, ninguna sorpresa. Eh, Diría que más bien es una obviedad. Eh, la situación de todo este año era muy compleja. Eh, de hecho, la única obra nacional que nosotros teníamos en nuestra ciudad, en el Boulevard Urquiza, se había paralizado antes de las elecciones por falta de remisión de fondos, con lo cual esta situación es, eh, digamos, una situación que se agudizó durante todo este año, de modo tal que, por lo menos en mi caso, y creo que en la gran mayoría de la gente, la gravedad de la situación que venimos viviendo eh, era clara. Digamos, se vivía en el bolsillo de la familia, se vive en el bolsillo de la familia, con lo cual, digamos, no despierta ningún tipo de asombro, ¿no? Estas obras nacionales ahora tienen menos posibilidades de reanudarse. Sí, en principio va a haber un periodo en que seguramente eh, se necesitará acomodar los números, sobre todo lo que es la macroeconomía, y en este sentido, claramente, el presidente electo, Javier Milei, fue sincero y claro de que se iban a venir ajustes drásticos para tratar de acomodar esa macroeconomía que entiendo yo que no quedan muchos caminos más que este. Eh, yo entiendo, digamos, cualquiera hubiera sido el resultado de las elecciones, eh, los ajustes se iban a tener que hacer. Eh, Después la modalidad del ajuste puede cambiar, pero acomodar el barco, sin lugar a dudas había que acomodarlo, de modo tal que por lo menos asombro no hay. Preocupación sí, claramente por cómo se van a ir desarrollando estas medidas, y nosotros, por lo menos los intendentes desde lo institucional, obviamente cuáles van a ser las consecuencias y las repercusiones de las medidas que se tomen sobre el funcionamiento de los municipios. Ya el ministro de Economía Massa había tomado medidas de alto impacto sobre los recursos coparticipables, que tienen que ver con la devolución de porcentajes de IVA, que tienen que ver con la casi eliminación del impuesto a las ganancias. Esto es menos coparticipación para las provincias y por lo tanto menos coparticipación para los municipios y comunas. De modo tal que habrá que ver qué otras medidas se suman a las existentes. De modo tal que, bueno, entraremos en un periodo en el que seguramente vamos a tener que realizar muchísimos esfuerzos, como se pueda, eh, para trabajar sobre lo esencial, eh, seguir cuidando las finanzas municipales al extremo y tratar de comunicarle a la gente de la manera más clara posible cuáles son nuestras posibilidades y cuáles no son nuestras posibilidades. Eh, de todos modos, en mi caso particular, yo siempre lo que trato de hacer es mantener, aún en contextos difíciles como los que estamos viviendo, una expectativa a futuro de mejoría, de cambio, de una situación que verdaderamente tiene que cambiar y tenía que cambiar. Por eso, en la medida de nuestras posibilidades, nosotros desde el municipio de Frailes Beltrán vamos a trabajar en conjunto con las autoridades electas en todo lo que se nos pida y todo lo que nos sea posible, tanto con nuestro gobernador a punto de asumir, Maximiliano Moyano, ¿Hay como obras provinciales en marcha? nosotros, por supuesto, digamos, hay recursos destinados a obras, como lo que es la ley de fondo de obras menores,
Hay que ver qué sucede con el incluir, que también son recursos destinados a obras. Durante lo que correspondía al 2023 no llegó absolutamente nada. Nosotros lo último que ejecutamos correspondían a fondos del 2022, que pudimos ejecutarlo con más de un año de retraso. Pero lo ejecutamos y bueno, por supuesto, todo esto se va a ver de seguro modificado, afectado. Va a haber que esperar al 10 de diciembre, esperar los días venideros, concentrarse básicamente en lo esencial, quedar siempre con la expectativa de una mejoría, ir trabajando a futuro para que las cosas mejoren. Sin lugar a dudas, todos los candidatos lo dijeron, pero particularmente nuestro presidente electo lo dijo desde siempre, claramente, y sin eufemismos, que había que ajustar las cosas, que se va a requerir un esfuerzo muy, muy grande, con lo cual vuelvo a repetir, acá no hay novedades. Vuelvo a repetir, la preocupación pasa por el hecho de que en cuanto a mi responsabilidad institucional, que es la Intendencia, nosotros podamos garantizarle a la población el funcionamiento de los servicios básicos e ir esperando a que esto aclare, que vaya mejorando, que se vaya encauzando, que es la expectativa que tenemos desde el municipio, pero que también tiene la población en general, ¿no? Claro, estamos hablando de una caída de recursos coparticipables, de la probable caída de otros impuestos también de orden provincial y nacional. Toda la recaudación está ¿Y en qué caída queda? libre. ¿Qué queda? El derecho de Cristo inspección y Toda la recaudación de propia jurisdicción y de extraña jurisdicción está en caída libre. Es decir, las dificultades económicas tienen, digamos, una manifestación directa en la recaudación. Todos sabemos, y es un dicho muy conocido, que lo primero que se deja de pagar son las tasas municipales. Y esto es una realidad. Entonces, a la escasez de recaudación, a la baja en recaudación, se suma el aumento infinito de todos los precios. Entonces, todo te cuesta mucho más y cada vez recaudas menos, por lo cual es una ecuación muy, muy difícil, muy, muy grave. De modo tal que habrá que ir trabajando sobre esas cuestiones. Lamentablemente, tal vez en este trabajo que necesariamente habrá que hacer, muchas cuestiones de sumo interés para nuestra ciudad se pueden ver postergadas y de hecho ya se venían postergando. Esta obra, Perotti se despidió con una obra importante que es el acceso a autopista. ¿Abre esto alguna expectativa de erradicación de empresas, de industrias? De hecho, sí, a pesar de las dificultades económicas que estamos transitando, ya hay proyectos en marcha. Eso es muy importante a futuro, a mediano plazo, por la generación de empleo genuino, por alguna recaudación que seguramente no va a ser muy grande, pero todo ayuda, fundamentalmente por una perspectiva de desarrollo. De modo tal que a esta obra inicial, básica y necesaria, con el tiempo vendrán nuevas obras necesarias, tanto de servicio como de infraestructura. Pero vuelvo a repetir, creo que estamos en un contexto de muchísima incertidumbre, en donde hay que concentrarse, vuelvo a repetir, en lo esencial y esperar que vaya aclarando de a poco. Y en la medida de nuestras posibilidades ir ayudando y acoplarse a nuestras autoridades del orden provincial o del orden nacional para tratar de que la cosa mejore. Por supuesto, siempre con la responsabilidad institucional de defender los intereses de nuestra ciudad de Fray Luis Beltrán, pero también comprendiendo esto dentro de un contexto, ¿no? Contexto que vuelvo a repetir, tiene mucho tiempo, digamos, de antigüedad, un proceso de agravamiento y la necesidad de alguna resolución, que en definitiva es lo que
lo que reclamó la población y que expresó en estas elecciones próximas pasadas. Así que sí, hay un grado importante de incertidumbre, sí se van a postergar muchísimas cuestiones importantes para nuestra ciudad, no tengo duda, así como el resto de las ciudades. Sí, por otro lado, uno siempre apuesta en positivo a que la cosa mejore y que sobre todo, digamos, los canales de diálogos se encuentren abiertos y lo suficientemente aceitados para que digamos, podamos enfrentar entre todos, de manera conjunta, mancomunada, los tiempos difíciles que estamos transitando y que de seguro vamos a transitar. Muchas gracias.